teniosis, ¿ya? Tenemos que hacer énfasis en circosis, pero tenemos que recordar que la teniosis puede ser producida por la tenia saginata y la tenia solium. Esta no es una clase de parasitología, les tengo que hacer recuerdo de algunos detalles para que cuando expongan el lunes no metan la pata. Meten la pata, palito, palito, palito y se van a aplastar otra vez. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer bien estricto en la exposición. Con tiempo van a hacer. Entonces, para poder entender esta parte, tenemos que colocar la definición de teniosis. También puede decirse teniasis. ¿Por qué? Porque como dice tenia, la encuentro teniasis. Pero también se puede decir teniosis con O. Yo no me voy a enojar. Lo correcto es teniosis, como por ejemplo tuberculosis. El sufijo osis es enfermedad. Tuberculosis. Feo es que salga tuberculosis. Feo. Entonces, ¿qué dice? Lo correcto es teniosis, pero se puede decir teniasis. O sea, que yo no voy a tener problema si escribes o pronuncias mal. No hay problema. Lo que sí tienen que estar seguros es cuál es la definición de teniosis o teniasis. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Ya usted? Presencia de tenias en el organismo, pero o sea, tenia se refiere al estadio de vida de... Presencia. ¿Dónde? de tenias ¿Dónde? en el tracto digestivo. En el intestino delgado, muy bien. ¿De quién? De tenias suaves como tenias. ¿Qué forma? Evolutiva. Su forma adulta. Muy bien. Del adulto. ¿De qué? De tenia saginata o de tenia solis. ¿Sí? Entonces, muy bien, hijita. En la definición es la presencia en el intestino delgado del adulto de tenia saginata o de tenia solium, ¿no? El adulto. ¿Está bien? Entonces, tenemos que acordarnos de una cosa. Si no nos acordamos de esto, se van a equivocar toda la vida. Huevo, larva, adulto. Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué es la teniosis? Es la presencia del adulto, ¿no?, en el intestino delgado del humano, que puede ser la tenia saginata o la tenia solium. Eso es teniosis, ¿sí o no? Si eso es teniosis, ¿qué será cisticercosis? La presencia ya no en tejidos ¿de quién? De la larva. ¿De qué? Solo de tenia solium. Ya no saginate y solium. Entonces, aquí
Cambia la cosa. Miren que no es lo mismo. ¿Está bien? Analicen un momentito. Entonces, como pueden ver, ¿no es cierto? Ahí tienen la definición de uno y de otro. ¿Sí? Entonces, en la teniosis es la presencia del adulto, de la tenia, que puede ser saginata o sólida. En la cisticercosis es la presencia de la larva. ¿Dónde? En tejidos. ¿No es cierto? En tejidos. Pero de la larva en tejidos, ¿no es cierto? Del humano, y la diferencia es bien clara, ¿sí o no? Pregunta. Si para tener teniosis tengo que tener el adulto, ¿qué como? ¿Qué como? Para tener el adulto, ¿qué como? ¿Y dónde está la larva? ¿Dónde está la larva? ¿En dónde? En la comida, en la carne. En la carne. Entonces yo tengo que comer. Y si yo, no, aquí van a poner ingesta de carne y suficientemente cocida para tener el adulto. ¿Sí o no? Yo no sé, yo no puedo ganarle. Vaya, yo, está libre. Mucho. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Entonces, para tener el adulto, ¿sí? Para tener teniosis, esta persona tiene que comer carne insuficientemente cocida con la larva. ¿Sí? En la cistercosis hemos visto que es la presencia de la larva en algunos tejidos. Pregunta, ¿cómo adquiero cistercosis? ¿Ingesta de qué? Fuerte. Comida contaminada con huevos. En el otro grupo casi me muero. Tanto les he explicado, ¿qué van a comer? Larva. Entonces aquí te va a decir eso, ¿no? Si quieres tener la larva, ¿qué tienes que comer? Huevo. Pero huevo de tenia sola. Porque la tenia saginata no produce cistercosis. Entonces te vas a acordar de esto, ¿no? Que vamos a tener. Primera parte, hasta este entendido, analicen, vean el dibujito. Si no, ¿está claro, sí o no? Sí.
Entonces, para tener el adulto teniasis, uno tiene que comer carne con larva. Y para tener la larva, tiene que contaminarse con alimentos contaminados con huevos de la tenia sólida. ¿Sí o no? Sí. Ahora vamos a hacer. Chao. Ahora lo que tenemos que recordar es cómo ocurre todo esto. ¿Está bien? Entonces, para tener cisticercosis, que es lo que nos interesa, tiene que ingerirse alimentos con huevos de tenia sólida. Entonces, aquí están los huevos que tienen que ser ingeridos, ¿no es cierto?, para tener la larva. Esto se llama cisticercosis. La presencia de la larva es cisticercosis. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál será? ¿Cómo uno adquiere? Ahí viene la cosa. Dice, agua o alimentos contaminados. ¿Cómo? Era dicho el mecanismo, ingesta de agua o alimentos contaminados con huevos de tenia sólida. Ahora, ¿cómo es que esos huevos de tenia sólida llegan a contaminar agua y alimentos? Esa es la pregunta. Fecalismo. ¿Sí es fuerte? Fecalismo. Fecalismo. ¿Qué es fecalismo? Es la acción de Defecar. defecar cerca de un río. Entonces, fuera de la casa, al aire libre. ¿Listo? ¿Por qué defecan cerca del río, hijito? Tibio. Tal vez porque en esos lugares no hay alcantarillados. No, claro que no hay, por eso, obviamente. Pero ¿por qué cerca del río? Eso, sí. ¿Por qué? El Sembrán dice, llega la corriente, llévate la caja. Han pagado. Yo creo que era más inteligente que los recursos. Igual de inteligente, ¿no? Se decía que se del río porque ahí te puedes lavar el trasero porque no usan papel higiénico. Hijas. En el altiplano donde no hay río, ¿qué te dicen? Piedrito. Papel es caro, papá. No leen. Pero claro, uno piensa que antes que se industrializa el papel higiénico, se usaba papel. Entonces, hay algunas cosas, vas a encontrar en tu casa, hay unos ganchos, como un gancho. Una cosa plana que se colgaba en la pared y venía el gancho. Y tú cortabas el papel periódico y clavabas en el gancho. Entonces estaba en la puerta del baño. Entrabas y agarrabas uno, agarrabas otro y había que cargar los papeles periódicos, ¿no? Obvio que te pintaba, pero no te veías. Negro. Para que no te lastimas hay que hacerlo. Y después apareció el papel higiénico. Primero del Perú se traía, porque el nuestro era papel higiénico marca Tigre. Un zarpazo para que zarpaba hasta la conciencia. Ahora ustedes viven en un mundo globalizado donde hay papel higiénico de todo precio, ¿no es cierto? Con perfumes sin perfumes, doble, triple, por Dios mío, triple, ¿no? ¿Sí? Pero
nuestro papel higiénico no sirve para botar al inodoro. ¿Sí? En otros países sí sirve, ¿por qué? Depende de la estructura del papel. A ver, tú botas un papel al inodoro, el papel se quiere y no se deshace. Entonces ese papel me tranca. En otros países se bota el papel y se deshace. Entonces depende, en Bolivia no se bota el papel al inodoro. Tranca, después tapado, se hace como engrudo. ¿Han hecho alguna vez papel maché para hacer igualitas de papel maché? Se tranca. Después tu madre va a decir, pero no, ¿qué botas? Entonces, fecalismo, ¿no? Al aire libre, obviamente, no es fecalismo en la casa, ¿no? Tú le sacas a tu perro a hacer fecalismo, ¿no? A defecar al aire libre, ¿no? Pero como eres consciente, te coges tu capuchita, pero nadie se lava sus manos. Yo veo, los van y botan, pero no se lavan sus manos. Por lo menos deben llevarse con alcohol gel, pero no así. Llevan la bolsa, botan y todo, pero no se lavan. Se encuentran con su novio y... Entonces hay cosas que cuando ustedes sean médicos les van a decir así van a hacer en el hospital. No cumples, te van a castigar. El problema del hospital es que tienes que cumplir todo lo que se te diga. Te dicen A, B, C, D, E y vos te saltas A, E y listo, moriste. Ya. Fácil es el internado, si cumples. ¿Qué es lo difícil? Que hay que cumplir a las 3 de la mañana, hay que cumplir a la medianoche, hay que cumplir a las 6 de la mañana. Entonces hay que cumplir en horarios que vos generalmente duermes, entonces tienes que acostumbrar a trabajar. Hay un meme que está por ahí, ¿no? 10 minutos antes de que salgas, ingreso te dice. Y tienes que ir a la historia clínica y todo. Ya no sales, te quedas lo más, una hora más por lo menos. Pensabas no salir, ya no sales. Ya, una hora después vas a salir. Y después dices, ¿para qué voy a salir? Me quedo. Dices, bueno, de bronca. Y algunos se quedan. Entonces, todo es cumplir, Ángel. ¿Vamos bien hasta aquí? Estamos yendo con calma. Entonces, acá tiene que haber fecalismo. Y el fecalismo va a contaminar los huevos de la Taenia solium. Tanto el agua como alimentos que se pueden cultivar en el suelo. Y estos alimentos, esto que se cultiva, va uno a ingerir y va, si tú comes alimentos, agua contaminada con huevos de Taenia solium, vas a tener la larva sin ser cosa. ¿Dónde? En algunos tejidos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Seguro? ¿No hay dudas? ¿Sí? Entonces, si es fecalismo, dice ingesta, ¿qué has dicho? De agua y o alimentos contaminados con, entonces este va a ser el mecanismo número 1. Hay 2 mecanismos más para adquirir cisticercosis. ¿Cuál será el otro? Bien, mire ahí están las pautas. Uno es ingesta de agua o alimentos contaminados con huevos de Taenia solium. Eso es mediante ¿qué? Mediante el fecalismo. ¿Sí o no? Muy bien. Ese es mecanismo 1. Mecanismo 2. Estamos jugando. Si como carne, ¿qué tengo? Adulto. Perdón. Si como carne con larvas, tengo el adulto.
Ese es teniosis. Tibio. Pero, o sea, Tibio, ya, menos vos. Los demás que piensen, está tibio. Lo que quería explicar era algo más que explique. A ver, piensen como ella, porque ella estaba por explicar. A ver. Comer con las manos. Comer con las manos. Sí, pero es lo mismo, sigue siendo lo mismo. Otro tipo de mecanismo. El no era cuando, o sea, van al río pero van descalzos, entonces el suelo o la tierra está contaminada y mediante ahí pueden... No, ese es otro, ese era las urcinarias de la anterior semana. Esto es huevo larva adulto. Comer huevo para tener la larva, ¿sí? Pero la señorita ha dicho, pero también si yo tengo si yo como la larva, ¿qué tienes? El adulto. Y si tengo el adulto, ¿qué pasa? ¿Qué? Pone sus huevos el adulto en tu intestino y vos haces caca. ¿Qué sigue? Ven vos. ¿Mecanismo? ¿Qué se llama el mecanismo fecal oral? Eso, tibio. ¿Qué? Eso, ano. Ano, mano, boca. Ahora sí. Tu mano a tu ano, tu mano a tu boca. O sea, que si yo tengo el adulto en mi intestino teniosis, ¿no? Y hago cacucha, cuando hago cacucha, estoy eliminando los huevos que produce el adulto de tenio. ¿Sí o no? ¿Sí? Tengo el adulto y estoy eliminando los huevos. ¿Sí? Pero yo, con el mecanismo ano, mano, boca, mi mano a mi ano, mi mano a mi boca, yo me estoy haciendo una autoinfección externa. Entonces, por autoinfección externa, yo también puedo adquirir cisticercosis. Pero para tener yo cisticercosis, ¿qué tenía primero? Tenía teniosis. Entonces, como yo tenía teniosis, por mis malos hábitos higiénicos, ahora tengo cisticercosis. ¿Cómo adquirí teniosis? ¿Qué alimento? Carne de cerdo, ¿no? Con cisticerco, he comido, y como carne con larva que tengo, adulto. Y yo, como soy un cochinín, hago caca, me limpio el trasero, pero no me lavo las manos y agarro y después alimentos, preparo cocino o yo mismo como. No me lo voy, yo me estoy contaminando. ¿Sí? Cuando el paciente tenga cisticercosis, el paciente te va a decir, ¿por qué tengo, doctor? Y tú tienes que hacer diagnóstico clínico, laboratorial y epidemiológico, le vas a decir, por sonsa. No le puedes decir eso. Sería así que decirle, por sonsa. Pero te va a quejar. Tienes que explicar por qué ella ha adquirido, qué ha pasado en su vida. ¿Por qué tú vas a preguntarle todo? Y tú sacas una conclusión. La mayoría de las personas quieren una explicación. Si se han dado cuenta, ¿por qué se queja? Porque no les explica. Y el médico me ha dicho, toma estas pastillas. Y ni siquiera sé qué tengo. Había tenido diabetes. No sabe si es 1 o 2, no sabe por qué. Le da una y dice, vaya a visitar a la dietista, a la nutrióloga. Y uno no sabe por qué tiene que irse
Eso no se hace. Entonces ustedes van a ver en sus prácticas o ya visto que algunos médicos hacen eso y otros no. Ustedes tienen que ser del lado bueno, no del lado oscuro. ¿Sí? Tienen que explicar. O es más, el doctor les va a decir, explicar. A vos te va a decir el doctor. Y vos. Y no solo su enfermedad. Otra. La doctora, explíquele. La doctora le va a explicar. Hasta luego. Entonces vos tienes que decirle, la persona te dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy así? ¿O por qué mi guapo está con anemia? Y vos tienes que explicarle por qué. Por eso está haciendo así. No solamente es recetar y cobrar, tienes que explicar. La gente pide, ¿no? Y muchas veces en la historia clínica se coloca, se explicó a la madre, ¿no?, el mecanismo de infección, ano, mano, boca. Entonces usted escribe y dice, señora, ¿esto lo he explicado? No, sí, me lo firma. Y la señora, y firma la señora porque se le ha explicado esto, firma. Entonces, ya no puede quejarse de que no se le explica. La historia clínica es un documento legal y muchas veces, si tú utilizas bien, te va a ir bien, pero si utilizas mal, va a ser tu cliente, te va a condenar. Entonces, tienen que escribir y es clarito, ¿sí? El papel aguanta todo. Yo inclusive sacaba fotocopias del libro, o los colaba los tratamientos, porque a mí, como, ¿saben qué es distóxico? Complicado. ¿Qué es? Complicado. ¿Ah? Complicado. Complicado, ¿no? ¿Qué más? Distóxico se le dice a aquel interno que cuando entra a su turno, todo le llega. Todo, si con tu portado mal. Yo era distóxico. Todo me aparecía, pero todos los casos a mí por haber, los raros, los complicados. Yo quería morir, entraba mi turno y era la muerte. Entonces todos preguntaban, ¿a quién le toca el turno? Al doctor Lula. No, decían las enfermeras. Usted es para trabajar toda la noche. Entonces, tienes que estar preparado para eso, ¿no? Para lo que te viene, te vienen cosas, ¿no? Y vos tienes que verificar. Entonces, si tú tienes un paciente con cisticercosis, te va a preguntar por qué tienes. ¿Cierto? Y tú tienes que hacer las cosas claritas, ¿no? O sea, no tienes que vos inventar, tienes que saber qué es responder. ¿Vamos bien? Entonces, el primero era el fácil, ingesta de alimentos o agua contaminada con huevos de tiresmorio. ¿Por qué? Porque la gente defeca en el río, defeca porque se limpia, porque solo va a llevar el agua a la caca, más facilito, ¿sí o no? Eso es en el campo. Y esta persona llega del campo, o si no, nunca fue al campo y tiene teniosis, porque un día comió carne contaminada. Y esta persona, por sus malos hábitos, se contamina, ¿no es cierto?, por el mecanismo anómalo, ¿sí o no? Entonces, vamos al tercero y último. Si hay autoinfección externa, ¿habrá interna? ¿Qué opinas? Porque la autoinfección externa era ano-mano-boca. Los huevitos están comiendo de la tierra. ¿Habrá autoinfección interna sin que salga los huevos? ¿Qué opinas? Sí, ¿no? ¿Y eso es por qué? Por pasta. Entonces uno tiene la tenia, ¿sí? Es muy pulcro en su limpieza, se limpia bien sus manitos, pero elimina los huevos y los huevos se convierten en larvas y las larvas van a enquistarse en algunos tejidos, de por más limpio que sea. Entonces eso también
existe. Y esa es la autoinfección interna, ¿sí o no? Entonces hay 3 mecanismos para que tú tengas cisticercosis. Están filmando su clase. Eso van a ser 100. ¡Corte! Están filmando, están actuando. Qué lindas carreras, ¿no? Sí. Y cuando hacen su tesis, 100 les ponen. Y a nosotros, 78, 72. Gracias, lloramos de emoción. Antes había un cuadro de honor. ¿Han visto un cuadro de honor abajo? Salía un cuadro de honor. Nunca salíamos nosotros. Jamás hemos aparecido en el cuadro de honor. Nunca apareció. Bueno, ya los eliminaron. Porque nunca había medicina. Antes de la pandemia, había una pareja de brasileros que el primer año han sacado 99, 98, 100, etc. Y me han dicho, van a llegar los brazucos a tu lugar, así, a ver si llegan, no han llegado. Se han ido. Y ellos estaban en el último lugar, como es porcentaje, pues han aparecido ya nominados. Y de ahí nunca más hemos aparecido en la lista. Por eso es que lo han eliminado el cuadro de honor, porque los de medicina jamás aparecieron. Están ahí, ¡corte! Se imprime, falta que digan. De eso van a vivir. Son publicistas, comunicadores, ¿no? Nosotros tenemos que hacer simulacros de todo, ¿no? ¿Han hecho simulacros alguna vez? ¿Han hecho? ¿Qué tal? En la UNS había un doctor que hacía simulacros y se ha muerto. Él se ha muerto y nadie más ha hecho. Nos hacía bajar, como son 13 pisos, entonces había un incendio en el piso 13 y había que bajar enfermos, heridos. Entonces tú entrabas al atrio de la UNSA y encontrabas botados ahí un montón de gente, ¿no? Unos con rojo, con amarillo, con verde, ¿no? Este está con sangre, todos tienen su letrero. Y vos tenías que saber a quién le pones amarillo, rojo, el triaje, ¿no? Sí. El triaje. Entonces el doctor calificaba cómo colocabas. ¿No? Y había que sacarlos, ¿no? Colgantes, de todo. Era interesante. Él se ha muerto. Nadie más hace eso. ¿Verdad? Porque estaba viendo algunas noticias del primer semestre. Hay un doctor que hace eso. Estaban, no sé en qué lugar, así botados, ensangrentados. Eso me acuerdo. Hay un doctor que tiene tiempo para hacer esas macanas. Yo no sé. Para eso les paga, imagínate. Pero son que masacrar haciendo investigación. Todavía estamos. Hay un solo trabajo que ya está casi listo, ¿no? Del paracetamol. ¿No? Me encanta el trabajo. ¿Por qué me encanta el trabajo? ¿Por qué? Porque en el examen que han hecho ustedes, les he preguntado 2 antipiréticos, algunos me han colocado antibióticos. Inclusive han puesto nombres de antibióticos. El antipirético no es antibiótico. Pero tienen que colocar paracetamol y ibuprofeno. Algunos me han puesto ketoprofeno, piridosa, pero lo más básico es paracetamol. La prueba, estos chicos han hecho más de 20 referencias, han buscado tratamiento de la fiebre en sepsis. Y todos dicen paracetamol. Para que vean que el paracetamol es buenísimo. Solo que tiene mala propaganda. ¿Ya han hecho prácticas con Duchen? No. Sí. ¿Qué utiliza Duchen postoperatorio? Paracetamol, marca leche. Paracetamol. Él da paracetamol, no da ketoprofeno, ketorolaco. Postoperatorio da paracetamol. ¿Por qué? Porque dice él cumple.
Él es bien ordenado. Él ha dicho, tú quieres ser bueno, tienes que cumplir las reglas. Él cumple, por eso es neurocirujano. Entonces, ¿qué da él? Paracetamol, parece raro. Todos dan piridol, todos dan todo. Él qué da paracetamol, como dice la bibliografía. Y hemos encontrado en la bibliografía que dice paracetamol. No estamos locos. Solamente es mala propaganda. Tenemos que creer más en la ciencia que en lo que dice. Pero dice, con el Luis Párez estamos discutiendo. Mi doctor dice, dile a tu doctor que te dé 10 artículos que digan esto. No sé si se va a hacer claro. Luis Párez Paz a su docente lo adora. ¿Por qué? Porque, bueno, su docente. Su docente dice, es la ley, ¿no? Y les digo, mostrarme artículo. ¿Qué tal si hay un juicio? Y en el juicio el abogado dice, ¿qué dice el protocolo? Paracetamol, ¿qué le ha dado? Piridón, listo. Así de simple es la medicina, ¿sí? Háganle caso al paracetamol, ¿no? Háganle caso al lechero. Marca el lechero, ¿verdad? Sí, marca el lechero. Si no es lechero. No tengo plata, pero quería hacer laboratorio. El ILASA hace ese laboratorio, pero hay que pagar. Tú mandas un medicamento y ellos analizan y dicen si tiene el principio activo que dice que tiene o no tiene. Algunos tienen almidón, mucho almidón, nada de principio activo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tomo para mi cefalea clonixinato de lisina, que es 100 veces más poderoso que la aspirina. Clonixinato de lisina. Hay brasilero y nacional. A los 20 minutos el brasilero me hace efecto. El nacional no me hace efecto. Por eso algunos hablan de marca, ¿no? Entonces, el Estado debería hacer una evaluación con el INLASA para ver si realmente los medicamentos dicen que tienen eso. A veces no tienen. Entonces, tanta mala propaganda le hacemos a los hindúes, ¿no? Tú y los hindúes tienen la mayor fábrica de medicamentos y vacunas del mundo. Todas las vacunas que se han puesto, la mayoría han sido hechas en India. Solo la Sinopharm en China. Pero los otros en India. Y tienen la mejor fábrica, ¿no? La más grande del mundo de vacunas y de medicamentos. Y le echamos la culpa, ¿no? No, hindúes, no sirve. Entonces, mucho hace la propaganda que la ciencia. Ustedes tienen que creer en ciencia. ¿Está bien? Terminaremos esto. ¿Hasta aquí está bien? ¿Sí o no? Fácil, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí viene lo difícil. ¿No es cierto? Si tenemos cisticercosis, ¿no es cierto? Tenemos que decir que va a los tejidos. Entonces, el primer tejido, el más importante, es el tejido nervioso. Después tenemos el tejido muscular. Y por último, tenemos el tejido celular subcutáneo. Entonces, vamos a comenzar con el de abajo. Se puede alojar mi cisticerco en mi tejido celular subcutáneo. Muéstrame tu tejido celular subcutáneo. A ver si se acuerdan. Eso, muy bien. Honesto el güey. El único honesto. Pero uno que se pueda mostrar. Debajo de su piel. Casi en su cuerito. Este es el tejido celular subcutáneo, ¿no? Puede estar aquí, en tu rollo. ¿A ver? ¿Sí o no? ¿Sí?
Se llama la prueba del pellizco, señores. Cuanto más pellizcas, tienes más grasa. Cuanto menos pellizcas, tienes menos grasa. Entonces, yo aquí no tengo nada de grasa. Mis muslis siguen siendo de pollo doble pechuga. Bueno, pero aquí ¿qué vamos a hacer, no? Aquí me voy a hacer cirugía estética, por ahí me muero, ¿no? Como el cantante. Me hago hacer mi liposucción y me voy a chingar, ¿no? Pues mejor así, igual les gusta. Ya van a crecer. Changas, no puedo contar mis chistes. No. Sí son. No, después van a quejarse. No. Y eso, pues se quejan. No sé si. Yo los conozco. Cuando estén distraídos voy a contar. Ahí no. Entonces, en el tejido celular subcutáneo es menos grave. ¿Por qué? Un día viene la bandera y me dice, doctor, tengo aquí una bolita, debajo de su piel, de su antebrazo, tengo una bolita. Le toco, movible en un quiste. ¿Qué es lo más probable de ese quiste? Si es un quiste de grasa, lipoma, pero era bastante duro. Entonces era un quiste calcificado y lo más probable, por lo que la señora venía del campo y todo lo demás, era un cisticerco calcificado. Entonces, como ella, le digo, ¿te molesta? Sí, cuando lavo, me incomoda, no puedo lavar bien. Entonces, he hablado con mi cirujano, hemos comprado silocaína, le he hecho una infiltración, le he comprado bisturí descartable, le he hecho un cortecito, ha sacado la bolita como si fuera una semilla, ¿no? Le he hecho un punto con un hilo absorbible, le hemos puesto iodopovidona, un parche, yo cada día le curaba. ¿Listo? ¿Sí saben? O sea, es inofensivo, ¿cierto? Ahora, yo no sé si era cisticerco de verdad, no sé, ¿no? Pero ¿para qué voy a hacer pruebas si ya lo tiene y no le molesta, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces los cirujanos tienen una premisa. Se opera si hay disfunción o causa daño. Cuando alguien va con sus orejas grandes, yo quiero operar. ¿Por qué? Me molesta. ¿No escuchas? Sí escucho. ¿Vuelas? No. Entonces, no hay problema, ¿no ves? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ahí, por reducirle su orejita, al cortar, se desangra. ¿O qué tal que es alergia a la anestesia y se muere? No se puede. Entonces, los cirujanos no operan. Así nomás. Tienes que estar bien seguros para operar. Si dices vesícula y operas y la vesícula está bien, te cierran y te aguanta otra vez. Al no que sea una laparotomía exploratoria para ver qué va a pasar. Entonces, en este caso, si tú tienes, digamos, un quiste en tu tejido celular subcutáneo y no te incomoda ni te molesta, entonces que se quede ahí. Si no molesta. Entonces no hace falta. A mí la bandera le incomodaba. ¿Está bien? Entonces, si está ahí, no pasa nada. Segundo lugar, músculo. En el tejido muscular. ¿Qué tal si es el levantador de pesas, el culturista, y justo está en el músculo donde está su inserción de su tendón y cada vez que hace flexión le lastima? Ahí podemos operar. Por ahí, justo ahí tocamos, si me lastima, que me incomoda, bueno, entonces se puede operar, se corta, se saca, ¿no? Con cauterio, y hay quirófano, ya se puede hacer eso. En mi patio hemos hecho eso. Entonces esto no es que dice el quirófano, porque el músculo ya se entrando, ¿no? Este era celular subcutáneo, lo más debajo de la piel, el otro había que entrar más profundo, entonces quirófano, ¿sí o no? Pero igual no hay ninguna molestia, pero ¿qué ocurre
y está aquí. El problema es que hay tres lugares importantes. El primer lugar es encéfalo, el segundo es médula espinal y el tercero el globo ocular. Entonces, los tres pertenecen al sistema nervioso, porque los tres forman parte del tejido nervioso. Entonces, hablaremos del último. En globo ocular puede estar el cisticerco en cámara anterior o en cámara posterior. Medio centímetro. Puede ser que le moleste a veces la visión, pero mientras esté vivo el cisticerco, porque el cisticerco es un ser vivo, no pasa nada, ¿no? El primer día que entró el cisticerco, los neutrófilos han ido a atacar. Y cuando han ido a atacar, ¿qué han encontrado? Los neutrófilos de 7 micros. ¿Qué han encontrado? Medio centímetro. Imagínense, ¿qué hacemos? Vamos. Muy grande. ¿Quién se lo va a comer? ¿A cuándo viene el problema? Yo imagino así, ¿no? Nos llegan los tipos y llegan. Si voy yo, sí debe llegar, ¿no? Y no hay nada que puedan hacer. Cuando se muere el cisticerco, ahí se muere. Porque cuando se muere es como tener un cadáver en tu ojo. Es un ser vivo. Se ha muerto. Es un cadáver en tu ojo. Entonces dicen, vaya pues. ¿Y ahora cómo lo sacamos? Dice el sistema inmunológico. Ya se puede. Entonces por lo menos lo aislaremos, dice. Entonces va y lo fibroso. Entonces al hacer eso, están destruyendo parte del tejido y uno ya va a tener opacidad, ya no va a poder ver, ¿no? Entonces, a veces el tratamiento es enucleación, le sacan del globo ocular, porque no se puede sacar, ya está calcificado. Entonces comienza a dañar el tejido que circunscribe, ¿no? El humor vítreo, ¿no? Si es la cámara posterior, si es la cámara anterior, peor, ¿no? Entonces, a veces revés peor que la enfermedad. Entonces, claro. ¿Qué pasa si está en médula espinal? ¿Qué pasa? Puede, dependiendo en qué ramas, en qué nervios de todo lo que es la médula espinal, puede el paciente tener parestesias, ¿no? Adormecimiento, puede tener alteraciones en la motricidad por la marcha. ¿Qué tal si está en la cauda equina? ¿Qué puede afectar? ¿Qué nervios? DTD, ¿está bien? Ya pues. Ya pues. Por ahí comienzas a relajar tus esfínteres, ese pisca acá, no sabes por qué. Y es raro. Me echo nomás de por sí y ya no puedo controlar. Entonces, cuando se fijan, hacen una tomografía y encuentran unos quistes ahí fijados de equina, obstruyendo los nervios pudendos, por ejemplo, ¿no? Y el peorcito es en el encéfalo. Ya terminó su relajo. Ya han jugado, ahora debe estar analizando qué han hecho bien, qué han hecho mal. Interesantes carreras, ¿no? Yo no menosprecio las carreras, por si acaso.
Pero yo estaba un día en el ascensor, estaba subiendo y escucho hablar a dos chicos nerviosos. Y dicen, ¿has estudiado para el examen? Sí, un poco. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Grave. ¿Sí? ¿Qué va a entrar? ¿No? Sopas y postres, le dice. Yo, había sido de gastronomía. Yo, y todo el mundo era, todos me miraban, ¿no? ¿Ya has estudiado? Más o menos, decía. Estudié, no sé yo, pero bueno, sopas y postres hasta examen. Interesante, ¿no? Mucha ciencia. Eso va a ser vos. Vas a repetir, papi. Espera. Ya estoy sufriendo, ¿no? Ya estoy sufriendo. Entonces, en el encéfalo es más lo mismo, ¿no? Llega el cisticerco al encéfalo, sale el sistema inmunológico, y cuando llega el sistema inmunológico, los macrófagos ven tan grandes que se vuelven ahí. Sí, ¿qué van a hacer? No puedes comérselo. Se va a la oreja mientras esté vivo. Y no hay ningún síntoma. Y cuando se muere el cisticerco, es cuando hay los síntomas. Porque se muere, mandan a los macrófagos, lo fibrosan, en su cápsula, lo envuelve, y al hacer eso, destruyen parte de lo que es tejido cerebral. Digamos que está en el área motora. ¿Qué pasará con el paciente? ¿Qué tendrá? O un parálisis o una marcha distinta, ¿no? Una marcha claudical, marcha de parto. ¿Sí? O una marcha táxica. ¿Ves? Pues depende de cada uno. Entonces tú ves eso y dices, no está bien. Entonces, algo debe haber, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Qué tal si está en su quiasma óptica? Ceguera. ¿Qué tal si está en su área del habla? Afasia. Entonces, depende de dónde se encuentre para que se manifieste, ¿cierto? Pero en nuestro medio tienen que tomar en cuenta que la patología más importante se llama, ¿qué se llama? Epilepsia. Entonces, cuando tú tengas un paciente con epilepsia, ¿cuáles son sus manifestaciones clínicas? Convulsiones. Entonces han debido llevar ya, no, gran mal, pequeño mal, ¿no ven? Todo la clasificación de convulsiones. Signos mayores, signos menores, ¿sí o no? Y tienes que aprender eso. Porque en la medicina hay muchas patologías que tienes que diagnosticar con signos mayores y signos menores. Esto más 2 de esto, más 3 de esto, más 1 de esto, así, ¿no? ¿Se acuerdan de sepsis? Tanto hemos sufrido, ¿no? Para el quick sofa. Oye, quick sofa, casi me desmayo. Presión sistólica menor a 100. ¿Qué más? Mayor a 20 y Glasgow. ¿Saben qué me ha contestado? Temperatura mayor a 38, frecuencia respiratoria mayor a 30. O sea, se han inventado todo. Y cuando se inventan, como yo no veo nombres, yo corrijo lo más. Después sumo y saca la nota. Entonces, un gran porcentaje ha contestado bien, ¿no? Y muchas personas no han contestado. Se han inventado. Algunos me han puesto alteración de la conciencia. Eso no es respuesta. Tienes que ponerme Glasgow menor a 3. Porque la alteración de la conciencia se puede medir. Entonces, si tú me dices alteración de la conciencia, ¿cuánto es la alteración de la conciencia? ¿Cuánto? ¿Por qué? Por eso hay escalas. Y no se van a olvidar de las escalas. Cuando estén en pregrado, en grado, en el internado, todo es
¿Cuánto? ¿Escala de qué? ¿Cuánto? ¿Triada de qué? Todo es valores numéricos, ¿no es cierto? Y tienen que dominar. Y tanto practicar, el cerebro va a estar ahí vomitando los números, ¿no es cierto? Y en tu examen de grado lo mismo te van a preguntar. O sea, gran cosa no es. La cosa es aprender, ¿no? Entonces, algunos no han podido aprender esa triada del curso. Peor con antibióticos. Ah, me olvidaba decir, en el segundo, si estamos viendo antiparasitarios, ¿no? Vamos a hacer repaso de antiparasitarios y vamos a ver antibacterianos de otra vuelta antibacterianos, porque no saben manejar. Me están confundiendo. La mayoría maneja, pero no saben los términos adecuados. Puedes pasar la lechuga, la lancha y no pasa. Sigo pasando los clases. Los que saben bien, los que no avisen que. ¿Por quién es? Con ojo verde, pero no pesa. Vamos. ¿Lo ven? ¿Bien las cosas de la pista? Bien las cosas. Igual que ustedes, señor juez. Yo no soy seguidor. Me cuentan, me chismean mis amigos. ¿Por qué es importante? Ya terminamos, porque en Bolivia, ¿sí? Cuando tu paciente tiene epilepsia, tú tienes que pensar en neuro en Bolivia. Es la primera causa de epilepsia de la neurocistitis. Para terminar, tenemos que hacer diagnóstico clínico, laboratorial y epidemiológico. El clínico ya hemos hecho. Ahora tú dime, ¿cómo haces el epidemiológico? El epidemiológico viene del campo, sí. ¿Tenía agua, había alcantarizado? No. ¿Y su baño cómo era? Hay agua nomás cerquita del río, detrás de las plantitas, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ese sería, ¿no es cierto?, la ingesta de alimentos, ¿verdad? Sí, vivía cuando era joven, pero ahora ya vivo en la ciudad. Por ahí tiene teñosis, ¿no? Por ahí tiene teñosis y hay constitución interna o externa, ¿sí? La epidemiología. Para que se una el trío diagnóstico laboratorial, ¿qué le pido? Examen de sangre. Todo lo que le estoy diciendo, hay diferentes casos clínicos que he escogido, ¿no? De toda clase. Unos de aquí, unos son así, otros, diferentes, ¿no? La cosa es que ustedes tienen que exponer de la misma manera que han expuesto, pero con algunas características, ¿no? Que ya les voy a avisar mañana, ¿no? Algunas cositas más que tenemos que añadir, ¿no? Por si acaso a todos, de la exposición de la primera vez, les he puesto 5 a 8 sobre 10, porque no me ha parecido que estaba bien, pero no era bueno lo que me expuse. Según usted estaba en una maravilla, ¿no? ¿Por qué? Porque han hecho karaoke, han leído, me han interpretado, o sea, mucha lectura y me hablaban, me impresionaba, ¿no? Entonces, ¿no? Y la fiebre que de tanto ha disminuido poco, leía, no me decía que ha hecho, yo miraba nomás, sí, pero el Luis Paria más mi castigo, ¿no? Doctor, ha dicho 2 puntos que nos tiene que dar, pero cosa, que la nota que falta 2, que la asistencia. Entonces, como ya había calificado el examen, entonces les han aumentado 2 a todos en su procesual, entonces no tienen 5, tienen 7 sobre 10. La mayoría. Entonces, no crean que les pongo 10 porque me hablan karaoke. Yo soy difícil de convencer, aunque diga la gente que soy muy fácil de convencer. Tanto de rojo, ¿no? Su calor se está tirando.
Entonces, ¿no? Entonces, laboratorio. Para terminar, vámonos. ¿Qué? ¿Hemograma para qué le voy a hacer? No tiene sentido. ¿Qué le voy a hacer específico? A ver, usted. Cultivo de esos fecales. No cultivo, sino coproparasitológico. Ahora, ¿para qué le hago el coproparasitológico? ¿Qué pretende encontrar en un copro? Huevo, muy bien. Entonces, diagnóstico va a decir huevos de tenia SPP porque no se puede diferenciar, ¿no es cierto? Ahora, ¿para qué me va a servir el coproparasitológico? ¿En cuál de los tres? Tenemos que unirlos. No es nomás pedir. ¿Por qué le voy a preguntar? ¿O para qué le estoy pidiendo el copro? Para saber cuál mecanismo. Muy bien. Para saber si el paciente tiene teniosis. Porque si tiene teniosis, por el mecanismo ano-mano-bocal, él mismo se puede infectar. Entonces, si me dice coproparasitológico positivo, huevos de tenia folio, entonces él ya se infectó con teniosis al comer carne infectada de cerdo, al cerdo, alguna vez cuando viajó, pero ahora, como él no tiene hábitos suficientes buenos, él se autoinfecta. O si es muy limpio, entonces es la autoinfección interna, ¿no? Mala suerte. Pero tienes que explicar, entonces, ¿para qué pides copro? Para saber si tiene la tierra adulta y si está autoinfectando. ¿Interno o externo? ¿Sí o no? ¿Qué tal si es negativo y no tiene? Entonces, el 1 y el 2 y el 3 anulado. No tiene tenis, porque no hay huevos en ese no hay. ¿Qué le pides? La tomografía nos va a servir bien, o rayos X, ¿no es cierto? Para ver si hay calcificaciones, ¿no? En algunos casos se puede ver el cisticerco y en otros casos solamente se ve como calcificación. ¿Sí? Entonces, según la clínica, según las convulsiones y las calcificaciones, ya está cerca. ¿Cuál será la última prueba para decir sí? Lo que tiene convulsiones. ¿Sí? Tiene calcificaciones. ¿Cuál me falta para decir sí? No, el electro no. No, el electro te va a decir que está mal, que hay algo. No. ¿Ya ves? Dígame qué. ¿Cuál cultivo? No es bacteria. No es bacteria. ¿Qué? Yo sí te voy a dar. Cerebro. Puta madre. Hemograma naranja. ¿Qué? Voy a examinar sangre, pero ¿qué parte de la sangre? ¿Qué es eso? Iván. ¿Está bien, pues? La sangre. ¿Qué? Plasma o suero. ¿Qué se llama esa técnica? ¿Pero qué se llama la técnica? El estudio del suero sanguíneo, ¿qué se llama? No es suerología. Es parecido. No es plasmología. Es como suerología, pero parecido. ¿Qué? Serología. Ahora, ¿qué le voy a pedir en serología?
Oye, el lunes voy a estar así. Te voy a decir, ¿te enseñé o no? Teología. ¿Conocen esta canción? ¿Qué? Elisa. ¿Qué? Elisa. Elisa. Ay Dios, las cosas que tengo que hacer, ¿qué? Entonces se llama Elisa, ¿no es cierto? Para cisticercosis, porque no se dice Elisa, se dice Elisa para qué, ¿no? Obviamente que puedo pedir PCR, pero eso es último recurso. ¿Por qué vamos a pedir tan caro si después de a poquito? Tenemos que cumplir el protocolo. ¿Sí? A ver, la gente dice, pero ¿por qué no le hace esto? Señor, le doy a poco. No es que los medicamentos, no le puedes dar pan con medicina. No se puede dar, es mentira. No, pero ustedes no entienden, pero nosotros sí. Terminamos con esto. Entonces, no en ese orden, pero seguramente si tu paciente está con su coco mal, lo que le va a tomar una tomografía, ¿no es cierto? Tú no, yo tampoco. ¿Qué has hecho? No hay que escalar, pues. Hay que. Sigamos. Tranquilo, mamá. ¿Ya has cortado, papito? No hay que afeitar la nuca, ¿no? Aquí va, peluquero. Pero bueno, el peluquero, como siempre, sí, poquito, casi nada. Las puntitas nomás. Pero hay nada que cortarlo. Pero claro, ¿qué más? ¿Dónde más? ¿No? Aprovechen. Después. Estás tibio. Estás. Por ahí comenzamos con un ataque. Me va a avisar y de ahí puedo pedir ELISA y el ELISA me va a dar positivo, pero yo quiero saber si tiene la tenia y sigue contaminando, le pido un copro más. Entonces se pide los tres para descartar uno de otro, ¿no es cierto? Si es un mecanismo o no. ¿Ya? Espero que ya he hecho el foro, espero que les resulte bien. Si les gusta mal, por favor, me escribe. Doctor, modifique, cambie. Soy un chakra para estas cosas. ¿Qué? ¿Se puede? Sí, ya. Es que a veces no funciona y me dicen, doctor, no funciona. ¿Qué tienen que mandar? Tienen que mandar el listado, apellido, nombre y decir qué artículo, ¿sí? No se peleen, ¿ya? Hay un artículo que me gusta mucho, que ojalá puedan ver, es neurocisticercosis en Buenos Aires. Ese me encanta ese artículo. O sea, cuando hagan la exposición, ¿sí? No sé, cualquiera, menos el que dice escroto. El que dice escroto se ha infiltrado, es de otra patología. ¿Ya? El que un año los estudiantes han puesto, ven explicado el escroto y dice, ¿dónde está el neurocisticercosis? No sé, pero estaba ahí. Y siempre me olvido eliminarlo, así que no me he quedado. Ya, mañana algunas explicaciones, seguimos avanzando. El lunes es la exposición. Tenemos que acabar el lunes todos. Organícense en una sola computadora, rápido, nada de estar perdiendo tiempo, ¿sí? Pero tiene que ser todo. Yo no voy a hacer 2 clases. Se va a arruinar mi vida. Chao, vamos. Todos tienen que subir el. Sí, no, solo uno, el jefe. Recordó que me 50 seguidas, no, 10 nomás. ¿Sí ya está? Yo no subí nada.